Hola, soy Najim. Pues un jugador que ha salido de Ceuta para fichar por el Barça, donde estuve en la Masía 4 años. Después pasé al primer equipo con la edad de 19, pues la época de Lobo Carrasco, de Terry Venables, luego pues, Luis Aragonés como entrenadores. Gané una Copa de Rey y tuve la suerte de ganar una liga también con Terry Venables. De ahí me fui al Tottenham, estuve 5 temporadas de la mano también de Terry Venables, donde gané una FA Cup. Luego, pues después de 5 años y de pasar tanto frío en Londres, me vine a Zaragoza, donde pasé 4 años maravillosos con un título de Copa del Rey y una Recopa de Europa, pues la suerte que tuve de ser el protagonista de meter el gol en el último segundo de la prórroga desde medio campo, así que fue de las mejores épocas de mi vida sin duda alguna, eh, igual que la de la Masía que tuve con Guillermo Amor, con Jordi Roura, con Tito Vilanova, con gente que luego ha triunfado en el fútbol. Y al final pues acabé en el Logroñés, aquí con mi amigo David Clotet, que está aquí conmigo hoy. La verdad es que me ha dado mucha alegría volver a verlo. Y estuve con Víctor Muñoz, allí con mi amigo Víctor Muñoz, que estuvo conmigo en el Barça, me fichó para Zaragoza y me llevó al Club Deportivo Logroñés. Así que bueno, también fui subcampeón del mundo con la selección española sub-19 en el 85 en Moscú. Y esa es un poco mi trayectoria futbolística, así contada así en breve espacio de tiempo. Y bueno, yo tuve un amigo muy importante en el juvenil del Zaragoza, que falleció hace poco, que jugó también en el Real Oviedo, que fue de mis mejores amigos. Y bueno, se guardó un minuto de silencio en el Nou Camp por su fallecimiento, y me gustaría saber si la gente sabe quién es, porque fue muy importante para mí como amigo, pero luego pues, como persona era espectacular. Hola, sóc David Clotet, sóc membre de l'agrupació i bé, la meva trajectòria futbolística doncs vaig jugar aquí al Barça en les categories alevins i després de passar per pràcticament el futbol base de Barcelona, Sant Gabriel, DAM, doncs vaig començar la meva vida professional, vaig anar a València, on allà vaig tenir d'entrenador a Parreira, el que passa que vaig jugar amb el filial i amb Luis Aragonès vaig anar cedit durant un parell d'anys al Logroñés, on vaig estar a primera i segona divisió. I després ja definitivament em va comprar el Logroñés i vaig estar allà els 4 anys. Després d'allà vaig anar al Rayo Vallecano, on ens vam classificar per la UEFA. I després dels 2 anys doncs vaig estar 2 anys més a Leganés de segona divisió, a Jerez, i finalment ja vaig retirar-me pràcticament aquí a Girona. Respecte a anècdotes del futbol, doncs, m'agradaria ensenyar-vos quan estava aquí a les categories alevins del Barça, doncs vam fer una trobada a totes les categories inferiors del Barça al Nou Camp i vaig tenir la idea de poder recollir un trosset de gespa, que la porto aquí ara amb mi, on una miqueta guardar un record d'aquella experiència que veritablement per un nen de 12 anys estar a baix del camp del Barça va ser una experiència inoblidable. Bé, m'agradaria, com que és una experiència també pròpia que vaig viure, doncs la meva pregunta seria de qui va marcar el gol en la temporada 96-97 que va enfrontar al camp del Logroñés al Logroñés-Barcelona, que van perdre 0-1. Explícame cómo viviste estando en el Barça, de poco a poco subiendo, llegas al primer equipo. A ver, yo tuve porque aparte, sí. Sube Barça es una cosa, Barça C. Y ustedes, al C, al primer equipo, hay un paso bastante importante. Yo tuve la suerte de que empecé mis pasos en mi ciudad, en Ceuta, jugando con gente mayor, como hacía David, con gente mayor que yo. Eso te curtía. Entonces yo en el Barça, cuando llegué, también tuve la fortuna de jugar siempre. Yo empecé con el juvenil B. Ese mismo año me pasaron al A. Del año siguiente empecé en el A, ya me subieron a la tercera división.
de tercera división jugué medio año y ya me subieron al Barça Atleti. Y así sucesivamente. O sea, no acababas temporadas. No acababa temporada en el mismo equipo, siempre ascendía al equipo siguiente. Estaba adelantado a mi edad y bueno, yo llegué al primer equipo del Barça con 19 años. Creo que fui el segundo más joven después de Lobo en llegar al primer equipo hasta ese momento. ¿El Lobo fue más joven que tú? Sí, el Lobo llegó creo que más joven que yo. Y yo fui el segundo, o al revés, o yo fui el primero, pero por poco tiempo. Ya luego llegó Leo, llegaron muchos jugadores más jóvenes que yo al primer equipo, pero yo llegué con 19 años, lo que pasa es que yo me rompí el cruzado. Yo me rompí el cruzado, hice la pretemporada en Andorra con el primer equipo, con Terry Venables, y a la bajada de Andorra, en el primer entreno, en un giro hago crack, y escucho que la rodilla se me había ido. Y me rompí el cruzado. Y el cruzado de antes, ya sabemos cómo era. Yo te abrían de par en par, te escayolaban 40 días, acababas con una pierna que parecía un palillo. Sí. Y para recuperarte, pues tardé en jugar 9 meses, toda una temporada. Yo cuando me recuperé ya habían echado a Terry Venables y habían fichado a Luis Aragonés, que ganamos la Copa del Rey con él. Ese era un espectáculo. Te iba de frente. Sí, te iba de frente. Eso siempre. Te iba de frente. A mí me ha encantado porque siempre iba. Sí, eso es, no te mentía, te decía las cosas como. A mí me acuerdo que me dijo: mira, aquí hay dos jugadores que yo de enseñar fútbol poco. Y uno, Bernardo Schuster, y otro es usted, porque te trataba de usted. Sí. Luis siempre te trataba de usted, Luis Aragonés. Dice: dos, uno es Bernardo Schuster y otro es usted, pero sabes que le falta un camión de correr. Esa es la frase, un camión de correr. Y digo: gracias, mister. Me giré y me fui. Claro, ya me llegó, ya me dio el mensaje claro de lo que necesitaba para que yo jugara en el primer equipo como titular. Me dediqué a correr, a hacer el otro fútbol que no solía hacer, que no destacaba, obviamente. Y el mundo profesional hay que jugar los dos fútbols, en defensa y en ataque. Y tienes que ayudar, sumar, a no ser que seas un Maradona, un Messi, que nadie lo éramos en ese momento. Es decir, todo el mundo tenía que ver, Schuster tenía que correr, todos. Como Schuster corría, tenéis que correr todo. Como el alemán era espectacular. ¿Y eso fue ese año la lesión de él? Sí, fue la lesión de la rodilla. Iba medio cojo. Y corría como... Pero tú en las pruebas físicas, era el primero. Decías, ¿será posible que parece que un lentejas y luego es el primero en todo? Un genio. Yo aprendí mucho del alemán. Tuve la suerte de sentarme al lado de él. Me dio muchísimos consejos. Me fijaba mucho en su fútbol por centrocampista que era como yo. Era una maravilla el alemán. Nosotros, me acuerdo yo, los entrenos, Ramón María Calderé o Víctor o Perico Alonso, robaron el balón y buscaban la melena rubia. ¿Dónde está la melena rubia para dársela? Porque es el que manejaba, un genio, un jugador extraordinario. El alemán, sí. El alemán fue el que me sacó a mí del Barcelona. Además, porque yo me acuerdo de ese verano, coincidí con él en un hotel y había recién fichado. Había sido campeones de Europa con la selección alemana, sí señor, con 20 años. 20 añitos que tenía, lo veías y este, claro, te fichan a este y te dicen eso. Ese me está poniendo en la alfombra roja. Estás ahí, ¿no? Y bueno, la ley del fútbol. La ley del fútbol, eso está clarísimo, no hay que tener... Eso es. Después lo ves. La trayectoria. Y no tiene nada que comentar. Y eso que tuvo la mala suerte de la lesión. Si no se llega a lesionar de esa gravedad, el alemán aquí... ¿Pero se lesionó o lo lesionaron? Bueno, le pegaron la galleta, no sé si fue el mismo Goico que le lesionó. Sí, ¿no? La lesionó, se cargó a las dos figuras del Barça, el Goico, esos años, a Diego y a él. Sí, es una cosa que... Pero era otro fútbol, está claro. Ahora pues ha cambiado la metodología, ha cambiado la alimentación, ha cambiado la preparación física, ha cambiado la idea de entender el fútbol. Yo creo que Johan ha cambiado un poco todo lo que se está jugando ahora en el mundo del fútbol en general. Johan, cuando empezó aquí en el Barça a hacer el fútbol que hacía, jugando desde atrás, empezando desde el portero, se ponía a Busquets de portero. Claro, ¿por qué ponía lo obligaba a jugar con el pie. Claro, empezó. Claro. Es que ya empezó la regla de jugar con el pie y Busquets que era muy bueno. Muy bueno con el pie. Con el pie, el padre. Yo cuando llegué coincidí con él el primer año.
de jugar con él. Y Busquets padre era muy bueno y lo ponía por eso. El fútbol ha cambiado, el fútbol ahora la exigencia es otra. Bueno, ya lo ves, el líbero nuestro antiguo es el portero ahora, que sale en medio campo a jugar el balón. En el Barça Atleti y a veces me ponían de líbero. Me ponía a Lluís Puyol de líbero, porque como sacaba el balón bien desde atrás y tal, y leía el juego, pues defensivamente no era listillo, pero no era duro, obviamente, no era mi cualidad. Me ponía de líbero, esa figura, obviamente ya, desde que pusieron la línea de 4, ya no existe. Ya no existe. Bueno, que lo cambió Johan. Claro, sí, ya te digo. Johan vino y dijo, el libro por delante. Sí, se quedó ahí. Sí, cambió el fútbol a nivel mundial, la metodología del Barça. Y le dio vida a varios jugadores nuestros, a Pep Guardiola, a Xavi, a todos que Luis Milla. A Luis Milla, todos que eran... Celades también. Exacto. El 4S hizo muchos favores a muchos jugadores y salieron muchos. Y fíjate, pues aquí está su herencia, ¿no? Sí, bueno, y todavía existe. Sí, no. La metodología del Barça... Ha cambiado mucho. Incluso yo pienso muchas veces que a nivel de todo, de alimentación, de psicólogo, de tal... Claro, yo ahora podría jugar muchos más años que antes. Claro. Bueno, tú estás jugando, acuérdate, a mí jugaste mucho tiempo. Sí, pero aún así, ahora piensas y dices, hostia, hay gente que si me hubiera cuidado más a nivel de alimentación, las lesiones, que también ahora te lo trabajan todo, ahora está todo controlado GPS. Es que ahora tanta tecnología para el bien del futbolista, que es que todo lo podrías haber mejor optimizado mucho más. Por ejemplo, las lesiones de los cruzados. Seguramente, seguro. En aquella época era casi retirarte del fútbol. Sí. Estar un monte ahora, pues te cuesta más, porque también es una lesión grave, pero te cuesta unos meses, pero después vuelves a jugar. Pero Juan, si no te rompes en un Barça, en un equipo importante, normalmente era dejar el fútbol. Conozco a muchos en Ceuta que se rompieron, que el menisco solo, que no... Y han tenido que dejarlo. Pero bueno, esa es la evolución también de la medicina y de todo, de la cirugía. Ahora te ponen una férula antes de una escayola. Entonces la pérdida muscular es otra y bueno, es verdad. En clubes más modestos, ¿qué aprendiste en ello? Porque todos los clubes, parece ahora sobre Barcelona, tú estuviste en Gramenet y todo esto. ¿Qué enseñanza, qué cogiste de esto? Porque yo creo que el jugador aprende de todos los sitios donde tú estés. Equipo que sea uno, siempre tiene una cosita, el otro tiene otra cosita. Y en esto que tú estabas en el Gramenet, esto, ¿qué te dio para fortalecer? Llevarte una memoria de que, hostias. Yo, sobre todo, en los equipos creo que son más modestos, es muy importante la cohesión de grupo. La cohesión de grupo. O sea, al no tener estrellas o no tener jugadores que marquen mucho la diferencia, pues al final te tienes que basar que tu fuerte es el grupo, el equipo. Y luego también una de las cosas también que en eso yo sobre todo, porque al final todo el mundo dice que el fútbol es fácil, pero tampoco es tan fácil, pero sí que es verdad que ellos y muchos entrenadores me lo decían, y Nayim conocerá uno que nos lo decía, dice, zapatero a tus zapatos, que al final lo bueno es haz lo que sabes y una vez ya lo has hecho, se la das al que sabe. Y yo prácticamente, yo siempre lo he dicho, yo nunca era el mejor de mi equipo, con diferencia, pero siempre tenía una buena nota. Y al final lo que hacía era defender, cortar y dársela al que sabía. El problema es cuando quieres hacer más de lo que tú sabes. Y eso en estos equipos, al final, son detalles que te hacen ganar un partido o perder un partido. El querer hacer algo más de lo que a ti no te toca y sobre todo en defensa, que sabías que el mínimo fallo que cometías era un gol, porque jugabas contra el Barça, jugabas contra el Madrid, jugabas contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla, claro, en equipos que el mínimo error que cometías era un gol. Por lo tanto, nos teníamos que ser todos, saber lo que hacíamos, hacer solo lo estrictamente y allí luego, pues en detalles, cosas así, pues poder ganar el partido. Sí, eso normalmente, claro,
pero lo corrige el entrenador si no tienes la inteligencia futbolística necesaria para tomar las decisiones correctas. Él cortaba y se le daba al centrocampista o al jugador que él creía que es el que manejaba un poco el centro del campo, pues eso es inteligente, ser inteligente futbolísticamente. Pero decir que eso va de... Y si no, pues el entrenador te coge, te pilla, te tira de la oreja un par de veces y te dice, chico, que esto no es lo tuyo, que esto es, lo tuyo es esto, esto y esto y esto. Y lo que dices, si haces todo grupalmente, pues haces un equipo. Nosotros teníamos en el primer equipo un jugador que era lo que tú has comentado, era perfecto esto, que era Toni Torres. Sí. Torres era un jugador sensacional, o sea, sabía lo que tenía que hacer y no se pasaba de su... Eso es, de su rol. Cogía, valía, pum, robaba balón, tú estabas aquí, toma, ahora tú montala. Mi misión es que este no pase, cortar el balón y la otra es vuestra, ahora montáis vosotros. Y era perfecto, no tenía ni un fallo en ese aspecto. Antonio Torres, además serio, en el campo lo conocía pim, pum. Y ahora que hablas tú, digo, mira, me ha venido a recordar, Toni Torres era el compañero. Sí, cada uno. Hombre, si tienes la habilidad de cortar y encima salir jugando, esto ya, que hay futbolistas de estos, ¿eh? Pero claro, al final, yo siempre he sido de pensar en el puesto de defensa, sobre todo, que lo principal es defender. Defender bien, ser seguro, dar seguridad, también transmitir seguridad, y luego, si ya sales jugando, perfecto, pero si no, oye, se la das, pues en mi caso, allí en Logroño, toma allí, balón para ti, juega. Y yo ya había hecho mi trabajo y al final, a lo mejor de cara a la gente no es tan vistoso el futbolista que hace esas funciones, pero el entrenador es el jugador que quiere. Que haga su tarea, que la haga bien y que, oye, al final ha recuperado 20 pelotas, no ha perdido ninguna, oye, portería cero y ya está. Y para mí esa era la función principal. Es que por eso yo creo que lo que tú dices es la realidad, porque si coges el equipo de fútbol, te lo demuestras yo. Portero, que no te metan gol. Defensa, que no entre por ahí, que no pasa nada. De mediocampistas tienes que organizar un poquito y los delanteros a meter gol. O sea, está bien definido, ¿no? Es así. Entonces, el cero tiene que salir de siempre. Lo que pasa, Juan, que cada vez la exigencia es más. Hoy en día, es decir, el lateral ya le exigen que suba y que centre bien, que llegue hasta el fondo. Eso es. Le exigen a los centrocampistas que rompan en ruptura, que eso pues tú en tu persona lo hacías muy bien en tu época, que era una de tus cualidades. Pero ahora es que se le exige cada vez más cosas a los jugadores. El portero que juegue muy bien con los pies. Es decir, que ya no es lo que era antes, lo que decía David. Yo hago esto y ya luego y me olvido hasta que me vengan otra vez. No, ahora sí que es verdad que ha cambiado mucho. Ha cambiado. Ha evolucionado. Pero lo que no han cambiado mucho ha sido la pareja de centrales. Eso es lo que menos ha cambiado. Eso ha cambiado muy poquito. Lo que menos ha cambiado, sí. ¿Verdad que sí? Bien de cabeza, bien, contundente. Contundente, cortar y tal. Pero los laterales van de cabeza. Tienes que subir, bajar, subir. Sí que es verdad. Pero los dos centrales, que por lo menos tienes que resguardar un poco. Si se va un compañero tuyo al ataque... Y si tienes uno de los centrales que sabe salir un poquito, pero ya luego también el equipo contrario dice... Tapa al central derecho y que salga el de la izquierda, que le cuesta más. Y dependiendo del sistema, si se juegas un 4-4-2, el de fuera tiene que saber jugar por fuera y por dentro. El 4-4-3 tienes que tener dos extremos, exclusivamente extremos, que sepan o que tengan la habilidad de regatear en la banda. Es decir, que es que ahora tantos sistemas, cada sistema tiene un tipo de jugador. Pero mucho. Yo es que ahora... Cuando yo me saqué el título, igual que vosotros, era diferente. Ahora, sí, tal. Decía, a ver, el 4-4-2, tú tenías que demostrar cómo rompías el 4-4-2 para el examen y tal. Sí. Ahora no. Ahora es que dices, ¿qué rompo? Sí. Ahora, por ejemplo, están haciendo la modalidad del pressing que se están haciendo, que te dice, hostia, una pressing. Eso lo practicaba yo cuando jugaba ya al fútbol, con Rino Mitchell. Rino Mitchell vino y dijo, hombre a hombre, y tenemos que estar pegados a los tíos. Claro, ganamos la liga 5 jornadas antes. Ahora hombre a hombre es impensable. Ahora sí, ahora es todo zonal. Ahora te lo están haciendo. Todo zonal. Arriba, para que no salga el Barça jugando, te meten uno en cada sitio, cada delantero. Entonces,
balón largo, ya tiene que estar... Sí, pero centrocampista. controlando la zona para que no haya Claro. pases interiores. Exacto. Claro, lo que pasa es que ahí cuando tú cometes un error estás muy cerca de la portería. Entonces, Si cometo el error ahí, Ahí sí que es está. problemático. Pero sí, yo me sí. acuerdo yo me acuerdo de hacer entrenamientos medio campo, hombre a hombre, marcas a hombre y 20 minutos ahí uno y corriendo, sí, pero... sí, y como te tocara el El que sabía un poquito ya estás muerto. El Nosotros- rapidito está muerto. Nosotros vimos mucho decía, los centrocampistas 2 toques. ¿Cómo 2 toques? Es cortar y pasar. Cortar y pasar. O recibir y pasar. Y olvidar. Y después a correr para arriba a ver si hay remate. o lo La que segunda sea. jugada, sí, sí. Segunda va. Pero no lo dejaba hacer. Pero ahora no, ahora ya... Antes, por Tiene- ejemplo, te mantenías el balón y dabas esa pausa y te decías, no, juega rápido, suelta. Ahora no. Ahora pues, dile a Pedri que lo suelta a la es- primera. Ahora Pedri le da esa pausa, claro. elige la mejor opción, Claro. va analizando opciones, llevando el balón, conduciendo. Antes no, antes te decían, suéltala, rápido, venga, va, suelta, adelante, al desmarque. Si se desmarca ese, ¿por qué no se la pasa? Joder, que no hay hueco, no lo he visto, no estoy perfilado para dársela todavía, no tal. Y eso ha cambiado, es que... ¿Cómo recuerdas tu debut en primera división con el Barça y esos 15 partidos? Madre mía, eso Porque 15 para mí era un partidos sueño hecho realidad. Yo ya te digo, yo si no me llego a romper del cruzado, quizás hubiese alargado mi carrera en el Barça, Barça. seguramente, sí. Lo que pasa es que obviamente tuve que volver a reinventarme con la lesión, no fui el mismo. Aunque hice carrera durante tal, pero el debut en el Nou Camp es algo indescriptible, es algo soñado. Tú estás 4 años en la Masía despertándote cada día, abriendo la ventana Y ver el estadio. y ver el estadio. Y tu sueño a diario era... joder, Porque tú en la Masía era la casita que había. ahí está, la casita que había a la mía, al lado del Bueno, campo. todavía continúa allí, sí. Eso es, al lado del campo donde Sí, entrenaba sí, el primer sí, sí, equipo. Y nuestro sueño de todos los chicos, pues, estaba Guillermo Amós, estaba Jordi Roura, como te decía antes, estaba Covelo, Carreras, Fradera, también estaba. Era jugar en el Nou Camp, era abrir la ventana, un día quiero jugar ahí. Y llegar el momento y que tú con casi 100.000 personas ahí, pues obviamente un sueño hecho realidad. Yo me acuerdo de cuando me dio la oportunidad Terry Venables, fue para mí algo indescriptible. Sí, no, Juárez fortísimo. que entraba yo en Forti- 80.000 sí, no. Ya entrar vacío te impresionaba 1 hora y media antes, pues cuando tú salías a calentar, que estaba medio lleno, ya cuando salías a jugar, que empezaba ahí con el himno, madre mía, mira, se me ponen los pelos de punta, mira, es que eso... 80.000. Y el nuevo fuera de 105.000. Es que es una locura, es una locura. Sí, sí, no. Una locura y al mismo tiempo es una maravilla, porque al final, El campo eso va a es, al final jugar con tanta gente, te sacas fuerza de donde no tienes, es que al final te llevan en volandas. La gente cuando está contigo te llevan en volandas y eso es maravilloso. Jugar en Nou Camp para mí obviamente era mi sueño y lo hice realidad, pero fue algo que sigo hoy en día, que me preguntan, esta pregunta me la han hecho muchas veces, no sabía describir exactamente las emociones, porque es algo inenarrable, indescriptible, es maravilloso. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando juegas en un campo así, yo cuando jugué como rival, es como que yo cuando jugaba me evadía de la gente. Obviamente te tienes Yo que evadir. es que podría haber, o sea, si no hubiera habido nadie, no me pasaba nada. Cuando jugaba en casa sí, quizá a lo mejor sí, pero yo cuando jugaba en campos, yo qué sé, en el Bernabéu, en el Nou Camp y tal, es como que me abstraía totalmente de la gente. Lo que normalmente le pasa siempre a un jugador profesional, esos nervios que tenemos todos antes de empezar un partido, pero cuando el árbitro hace pip, solo te dedicas a hacer tu trabajo. Es que es curioso cuando hace pip a empezar el partido, esos nervios se van y ya dices, voy a hacer mi trabajo y eso le pasa a Yo me casi pasaba, todos. ¿eh? Yo dentro del vestuario, pues preocupado. Sí, no. Esos nervios, pero al momento que pisaba el césped y esto, ya claro, me relajaba. claro, Bueno, ya está, hacer mi sí, trabajo exacto. y lo que vengo haciendo habitualmente y dar lo mejor de mí y tal. Pero antes yo jugaba el partido en mi cabeza la noche antes en la cama. Decía, pues tengo que jugar así, tengo que jugar así, contra quién juego, me la puede pillar por aquí. Pero luego ya, cuando, claro, por la mañana, los nervios y tal, ya pip,
Yo sí, cuando sales, sí que cuando sales del vestuario y tal, impacta un poco, pero en el momento ya que pitan, Que pita el es que árbitro. prácticamente yo me daba igual dónde Claro. jugar. O sea, al final sabía quién tenía que marcar, sabías más o menos tal, y decías, oye, hacerlo lo mejor posible y en ese momento, claro, dependes del rival que sea, pues decías, oye, aguantar, que aguantabas lo que podías. Hombre, yo me acuerdo que esto que tú dices a mí no me pasaba, ¿ves? Porque eso de por la noche pensar, ¿quién me quitó eso de la cabeza? Kubala. Kubala tenía un don de que cuando íbamos a jugar el partido internacional, Sí. te cogía antes de la charla. Como entrenador, Kubala como entrenador. Sí, cuando era seleccionador Sí, nacional. cuando- Entonces, yo allí te cogía después de la cena, estabas ahí tomando café, te venía y te explicaba qué jugador te iba a marcar, cómo jugaba ese jugador, me explicaba si tenía Sus hermanos y familia. sus debilidades, Sus debilidades, como cuidado que te mete el codo por aquí. Todo. Entonces, claro, me quita un peso de encima. Claro. Digo, ostras, ¿viste? Y al día siguiente ya lo sabía Más o menos. Sí. y circulaba bien. O sea, que esa presión me la quitó, me acuerdo de toda la vida, Kubala, así. ¿Y tu debut de primera con el Gruñaxe? Explícame. Pues fue en el campo del Zaragoza. ¿Estabas Fue- tú ya en Zaragoza? Tú? Pues no me acuerdo, Yo, así no que sé, qué año yo me fue. acuerdo de que yo estaba Gustavo López, estaba Sí. Snyder, creo que estaba también. Snyder. Entonces estaba yo. Bueno, estaba Poyet. O estaba yo, porque nos fuimos el mismo año, Poyet y yo. Sí, sí, es verdad. Pues sí, sí. yo me acuerdo- 93, 94, 95. 95, 96, 95, 96. 95, 96. 95, 96. Y jugamos el primer partido allí y empatamos a 2. Empatamos a 2 y la verdad es que, bueno, claro, al final sí que es verdad que no es un no camp y tal, pero la verdad es que, claro, es tu sueño, el decir, oye, he podido llegar y aquello que dices, ya he llegado. Al menos ya he sido futbolista de primera división. Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo recuerdo. Además, es eso, el resultado, hicimos un buen partido. La verdad es que fue un recuerdo inolvidable. Inolvidable. Y sí que es verdad que allí ya te dabas cuenta de que, claro, ya que eran futbolistas de un nivel Hombre, top. los En ese- compañeros que has hablado te llaman. bueno, es que en ese momento Zaragoza era de los equipos. Sí, sí, de los sí. equipos Estaba Santi punteros. Aragón, Gustavo Poyet, Santiago, sí. estaba Aurelio Gay, Aragón, estaba Santiago. Snyder, había un equipo Belsué. No sé si Tony de Tony o no sé si. No, de portero Antoni. estaba Juanmi y Antoni. Juanmi, Y el ¿verdad? delantero centro, Y- ese famoso, ¿quién era? ¿Cómo se llama? Snyder, Juan Snyder. Bueno, el Ney. Después no había Sí. uno más alto. Pero eso fue después, a lo mejor Milosevic puede ser que fuera. no, o Milosevic, Poyet, no, Villa. yo me acuerdo del Poyet en los corners. En los corners, Yo tengo la película que justo del Canal Plus, el partido, en los corners, era. Era un cañón, era Nos un cañón. agarrábamos, nos cogíamos, nos tirábamos al suelo y no pasaba nada. Uruguayo, típico y uruguayo no pasaba duro. nada. Y ni se él quejaba. se quejaba ni yo me quejaba, ¿eh? Sabíamos que eso era. Típico uruguayo duro. Ahora sería penalti, 80 penaltis por partido. Ese es el problema. Yo me acuerdo que antes los defensas, que el balón estaba en el área rival, y ahí te pegaban un codazo porque sí, o te pegaban un pellizco porque sí, o te insultaban porque sí. Quiero decir que ahora ya no se puede hacer eso. Ahora ya no se puede hacer eso. No los toques, Ahora ya es que, que vas al claro. suelo, ya. Bueno, es que ahora Ayer- hablas o te tapas la boca o sea, ya no sabes lo que decir. Si tu paso a Nottingham, Al Tottenham. a Tottenham, de 88, ¿qué supuso ese cambio? Aquí en España, como el cambio a la inglesa, que ahora que estás hablando, era bastante. Porque aquí, por ejemplo, me acuerdo, cuando jugaban sus partidos contra los ingleses, Sí. toda la fuerza, todo el balón, entrar con los codos y todo esto, digo, Sí. Ahí se celebraba más un tackle, una entrada estas duras y tal, que una jugada habilidosa. Es decir, era otro fútbol, muy físico, muy físico. Obviamente, a mí me llamó un entrenador que confiaba en mí. Entonces, aquí no iba a jugar, yo estaba apartado por Johan, no podía ni entrenar con el primer equipo. Entonces me apartó, yo entrenaba solo en el Montjuïc con... había 2 o 3. Sí, estábamos Chechu Rojo, creo que Covelo, y los 3, Covelo, Chechu Rojo y yo creo que apartados del equipo. Y me salió esta oportunidad, ni me lo pensé, me daba igual el fútbol inglés, yo no hablaba ni palabra de inglés, nada. Pero bueno, tenía un entrenador que hablaba castellano, que confiaba en mi fútbol, no lo dudé. Fui mi primer año cedido, salí como mejor extranjero ese año
y ya firmé 4 años más, pero le recomiendo a cualquier jugador un año de experiencia al menos en el fútbol inglés. Sí, porque... O sea, por todo, por el ambiente, por el ritmo, por la profesionalidad. Nos llevan adelantados 25 años en todo. ¿Ah, sí? En todo. El fútbol español, obviamente, la metodología y en eso ha cambiado mucho. Pero en la organización, en cómo respetan al jugador, cómo respetan a los exjugadores. Yo voy ahora al campo del Tottenham como exjugador y te tratan de leyenda. Es que te tratan de leyenda. El respeto es esa cultura. Yo les recomiendo, porque a mí me lo dijo un día Fernando Hierro. Me dijo, yo también le recomendaría a todo el mundo que se fuera a competir. ¿Fernando también estuvo fuera? Estuvo en el Bolton. Fernando Hierro estuvo en el Bolton, sí. A mí me dijo, nosotros estamos aquí porque los que vinisteis primeros lo hicisteis bien, porque Guillermo Amor se fue a Escocia, Víctor Muñoz se fue a Escocia también a jugar. Me acuerdo yo, sí. Pero yo fui el primer español en llegar a ese fútbol. Tuve la suerte de llegar a un equipo que históricamente jugaba muy bien al fútbol, pues Glenn Hoddle, Osvaldo Ardiles, estaba Chris Waddell, estaba Paul Gascoigne, jugadores, claro, jugadores que futbolistas, Vinny Samuels, que luego jugó en Las Palmas, que me acuerdo que jugamos en Las Palmas, le ganamos 0-4, ¿te acuerdas? Sí, pues no sabía que nos salvamos por eso, sí, Vinny Samuels también jugó conmigo. Y tuve la suerte de ir a un equipo que trataba bien el balón. Ahí había, pues, el Nottingham Forest, el Arsenal, Liverpool, que jugaba muy bien al fútbol, Manchester United, por el suelo. Era el Manchester United. Sí, era el que mandaba en el fútbol inglés. Yo cuando llegué era el Liverpool, ya el Manchester United no tanto, el Liverpool y el Arsenal solo eran los que mandaban a ir, pero obviamente antes con Bobby Charlton y todos estos, el fútbol inglés, el Manchester United creo que es el que más títulos tiene a nivel internacional, junto con el Liverpool, sí. Y sí que es verdad que muchos entrenadores tienen... que se los llevan a los equipos que van, se llevan a sus 2, 3 futbolistas. En nuestra época, me acuerdo, Luis Aragonés se llevaba que sea Pachi Ferreira, que sea Solozábal, y siempre se los llevaban a los equipos que iban, los querían al lado. Confiaba en ellos. Sí, bueno, y le daban un rendimiento. Eso es, le debía aportar algo, además de como futbolistas, a lo mejor en el vestuario o tal, pues... Y mucha gente se los llevaba. Sí, les daba un rendimiento. Al final es el en mi rendimiento. caso, por ejemplo, a mí al Logroñés y al Rayo me llevó Juan de Ramos. Juan de Ramos. Me llevó a los dos sitios. Lo que sí está claro que al jugador yo le aconsejo siempre que esté en un sitio donde juegue. Tú tienes que jugar. Tú no tienes que jugar. No, si estás en un sitio que no juegas, ni te revalorizas, ni vas a ir a más, vas a perder pasta. Pasa que eso no te lo garantiza nadie, que te vas a jugar. Pero sí que es verdad que si te llaman o te avisan... Es en un sitio donde un entrenador digas, hostia, con esto tengo más posibilidades. Es así. O tengas un rival en tu puesto que digas, con este es imposible. Es así. Claro, si tú tienes en el puesto de Messi, te quedarás toda la vida en el banquillo si estás en el puesto de Messi. Yo cuando estaba en Valencia, por ejemplo, Luis Aragonés me dijo, vete cedido. Pero claro, es que estaba Boro, estaba Camarasa, estaba Giner, claro, todo selección española y tal. Y dices, claro, eso es. Dice, aquí no voy a jugar. Claro, oye, pues me voy a jugar. Pensando, a ver si el año que viene, claro. Al año siguiente volvían a estar estos. Y decías, hostia. No se van, otros se retiran. Vete otro año más cedido, digo, el último ya, ¿eh? Pues esto es eso, el fútbol al final son momentos determinados en tomar las decisiones correctas y que tengas esa pizca de suerte. Sí. ¿Y tú después de tu etapa en el Logroñés, fuiste al Rayo, al Girona y todo eso? ¿En qué etapa te sentiste mejor? Digo, aquí he estado jugando muy bien, estoy... Futbolísticamente la mejor etapa fue cuando estuve en el Rayo, sobre todo el primer año. El primer año en el Rayo hicimos una temporada muy buena y llegamos a estar en noviembre, diciembre, íbamos primeros incluso. Y la verdad es que nos salía todo. Y verdaderamente, deportivamente, fue una etapa muy, muy buena. Sí que es verdad que en el segundo año, cuando empecé, tuve una lesión de hernia discal y prácticamente estuve el año en blanco. Una hernia discal y, es más, me ofrecieron incluso darme la invalidez para dejar el fútbol, pero allí en Madrid
pues estaba Julen Lopetegui de portero, que también tuvo problemas también de espalda y tal, y me recomendó, oye, mira, ¿por qué no vas a ver a esta persona? Fui a ver y la verdad es que me dijo, en 6 meses estás jugando. Y sí. Y en esa época, justo, fue cuando ya estaba empezando a entrenar ya con él, me fui a hacer una prueba a Inglaterra. Me fui a hacer una prueba a Inglaterra en Birmingham. Y era una oportunidad muy buena, pero claro, llevaba prácticamente 8 meses que no había competido, ya llevaba 2 meses entrenando y claro, llegué allí, Muerto. físicamente estaba... Y la verdad es que yo dije, es que no me voy a quedar y no fue así. Pero deportivamente fue la mejor etapa, fue la del Rayo, sobre todo el primer año. Nos clasificamos para UEFA y la pena es que no pude disfrutar porque llegamos a la semifinal de la UEFA con el Alavés. Que ese año jugó la final, creo que fue Alavés, no sé si fue Liverpool o tal. Liverpool. Y en las semifinales hicimos Rayo Alavés. Sí, pero no pude, la pena es que no pude jugar. Jugué al final los últimos partidos de liga, sí que llegué a jugar, pero ya luego prácticamente ya me tuve que ir de allí porque ya se había fichado un equipo muy, muy bueno y dije, pues, y ya fue cuando me fui al Leganés, estuve allí 2 años más ya en segunda. Pero mejor La mejor etapa fue esa, y sí que es verdad que el año en el Logroñés, el primer año que llegué, que estaba en segunda y ascendimos, también fue un año también inolvidable. Lo que pasa es que fue en segunda A ese año. ¿Y el Girona no era tan potencial como hasta? Girona, estábamos en segunda B, ya era segunda B y se hizo cupo para subir. Y la verdad es que se firmó futbolistas, se firmó Iván Pérez, el hermano de Alfonso, que venía del Depor y del Betis, vino Vicente, que estaba en el Mallorca de central, David Prats, que venía también del Ejido de segunda A. Se hizo un equipo, habíamos bastantes jugadores que habíamos jugado en primera y en segunda A, y bajamos. Ostras. Y bajamos. Empezamos a entrar en una dinámica, aquello que tal, no sé qué, y se cambió 3 veces de entrenador y al final se bajó. O sea que de hacer un equipo para subir y tal, pues al final se bajó y la verdad es que fue un año pues un poco triste. Después de tu carrera futbolística te pones a pensar y ¿en qué momento te sientes más orgulloso tú de haber estado en un equipo o de haber sido futbolista? Una de dos. Alguna cosa estás jugando aquí, estás jugando allá, pero ¿qué es lo que te dice? Joder, aquí estoy y me siento orgulloso de haber estado aquí, haber hecho esto, haber sido futbolista, haber sido, bueno, carpintero no, porque no, pero futbolista sí. ¿En qué momento se te da esto? ¿Te pasa por la mente? Bueno, al final te das cuenta de que hay mucha gente, sobre todo el aficionado de tu equipo, que está esperando el día a ver el partido para poder venir a ver a tu equipo, y la satisfacción tú que puedes dar haciendo tu trabajo bien hecho y ver la gente contenta, ganes o pierdas, pero que al equipo lo ha dado todo y tal, y que se vaya la gente contenta de esto, yo creo que es la mayor satisfacción que puede tener un futbolista. El que la gente reconozca el trabajo que has hecho y que diga, y que te dé como ejemplo decir, hostia, es que yo soy cuando estaba en Logroñés, yo soy del Logroñés y me siento orgulloso y de que esta gente esté jugando por defender mis colores. Prácticamente yo creo que es eso. Y yo, él ha sido en la final de la Recopa o en alguna final y tal, pero yo, por ejemplo, el último partido que jugamos del Logroñés, que dependíamos de ese partido, que si ganábamos, ver toda la gente que estaba, jugamos en Toledo, todo el campo de allí lleno de gente del Logroñés, que está contigo, ganas, la euforia, pues yo creo que es donde te sientes mucho más, muy satisfecho, más que algo propio de ti mismo, sino ver la gente lo que ha disfrutado y lo contenta que está por haber conseguido lo que tú has hecho. Juan, el fútbol es de la gente. Lo hemos vivido en la pandemia. Hemos visto partidos de primera división sin gente. Parecía un entrenamiento eso. Sí, pero exactamente. Y al final el fútbol es de la gente. Sin la gente no existiría el fútbol. Y nuestro trabajo era hacer, como dice David, hacer feliz a la gente. Es que al final sales al campo. Mi intención primera es hacer feliz a mi padre. Yo me sentía orgulloso de que mi padre se sintiese orgulloso de su hijo. Pero también de hacer feliz a la gente que va a pagar una entrada y a disfrutar de su equipo. Que a veces te pierdes y te vas a casa cabreado, pues esto es el fútbol. Pero lo que tú intentas es que la gente sea feliz viéndote jugar.
Sí, sí. No, sobre todo es eso. Muchas veces piensas en tu familia. Sí, Te he dicho en tu padre. Mi padre, y Yo ahora... pensaba, mi padre, ¿lo puedes creer? No me vio jugar al fútbol. El pobre hombre no podía verme jugar al fútbol porque daba taquicardia Sí. y pasó. Y era peligroso. Y se peligroso. Entonces, a la hora del partido se salía de casa y se marchaba a caminar. Y cuando él pensaba eso, le iba preguntando a la gente, ¿qué hora es? Tal, ¿cómo va el partido? Y así, pero no me vio jugar. Y tuve la suerte de, cuando me despedí de Barcelona, de traerme a Barcelona y hacer el sacro de honor en mi homenaje. Hostia, qué bonito, qué Esto, bueno, qué bueno. Al menos digo, le dije a mi padre, hermano, esta es la oficina donde jugaba tu hijo. Y no le dio una chuchón, no le dio una chuchón. No, ahí Yo a mi padre, aguantó en la final bien. de la Recopa, Juan, yo Era esto. tardo en llegar al hotel por el control antidoping. Ajá. Tardo 2 horas en hacer pis. Y cuando ya hago pis y tal, voy al hotel, lo primero siempre que he hecho después de los partidos es llamar a mi padre. Vale. Siempre. Es la primera cosa que hago, que hacía siempre. Pues esta primera cosa que iba a hacer era picar en la habitación de mi padre del hotel. Pero cuando le piqué y abrió la puerta, pues casi le da un jamacuco. Estaba con un amigo y digo, dile a mi padre que se quede dentro, mañana nos vemos. Que se me va a morir aquí y no merece la pena nada en este mundo para... Y el pobre empezó a entrar en una taquicardia. Digo, mételo dentro. Y al día siguiente digo, tranquilo, no pasa nada, hoy hemos ganado, tal, pero tú tranquilo, no te alteres, ya está. Y dice, no, hijo mío, ya me puedo morir tranquilo, tío. Eso... Empecé a llorar como un niño y nos abrazamos y ya pues... Es bonito. Oye, tú dejas el fútbol casi ya en el Logroñés. ¿Cómo afrontas esa etapa final? Y dices, joder, acabo aquí y ya dejo No, fútbol. pero fue lo mío fue dejarlo de manera voluntaria, porque yo tuve la oportunidad de seguir. Me vinieron varios equipos. Lo que pasa es que mentalmente ya no me daba más. Y lo que no me gustaba a mí es que por los campos me llamaran mercenario, me llamaran, mira, ven aquí arrastrándose o tal. Aunque sea en segunda B, aunque sea en mi tierra, aunque sea en cualquier equipo de inferior categoría. Entonces por eso lo dejé. Y aparte tenía un proyecto en Ceuta de una ciudad deportiva con Jesús Gil, con el Atlético de Madrid. Eso es, con Jesús Gil, que me vino a buscar, un día me vino a buscar el campo atlético madrileño, cuando fuimos a jugar con el Logroñés ahí, me entró hasta casi el vestuario, por un proyecto de una ciudad deportiva en Ceuta, para solucionar los problemas de Ceuta, porque su partido, el Gil y Gil, que había antes, había ganado en Ceuta y me vino a buscar para hacer la ciudad deportiva, que al final pues no se hizo, me retiré del fútbol por eso. Y bueno, pero lo mío no fue tan traumático, porque yo ya mentalmente estaba cansado. Entonces, y encima pues salí haciendo cosas. No salí y me quedé en casa en un sofá a ver la tele, ¿entiendes? Entonces eso es importante. Eso es importante, salir con algo. Eso es salir activo, eso es salir sí. con ilusión, salir con ilusiones, con que te levantes por la mañana y tengas cosas que hacer. Es muy duro estar en casa y al día siguiente decir, pues que me da igual levantarme a las 9 de la mañana o a las 12 de la mañana. Entonces eso es peligroso para el que deja el fútbol. Y bueno, ahora hay psicólogos que te preparan para ello. Sí, pero en esa época no había ni nadie. El psicólogo era... Y si te dices que le dices al psicólogo, es igual, yo mañana lo dejo y ya está el psicólogo que bueno, ¿qué vas a hacer? No es fácil, ¿eh? Ese momento, esa etapa... Tú estabas en el Blanes en aquella época. Sí, bueno, sí, yo cuando acabé en Girona ya prácticamente ya vi que ya no quería irme ya fuera sobre todo de zona de Barcelona y tal, y acabé ya en Blanes, que hicieron un equipo muy competitivo donde estaba Siempre tenía buen equipo, Javi García, estaba Dani Sarabia, que venía del Racing de Santander, no habían equipo... Siempre tenía buen equipo el Blanes, me acuerdo. Y bueno, y allí pues, jugué 2 años y subimos los 2 años, pero ya me rompí la rodilla y me rompí la tibia. ¿La tibia también? Me rompí la rodilla. El primer partido que juego, a los 15 minutos, me rompí la tibia, una entrada y tal, y además y me expulsaron, porque puse yo el pie así, pues blando a lo mejor, chocamos de espinilla con espinilla y me rompí la tibia. Y ya dije, ya me retiro. Y luego, claro, es la etapa, yo por suerte yo había estudiado ingeniería industrial y me quedaban un par de años. Y cuando acabé del fútbol, pues acabé la carrera y ya me dediqué ya a nivel de ingeniería. Pero sí que es verdad que
hay que reconocer que la etapa esta es un cambio importante, que es difícil la toma de decisión de hacia dónde quieres tirar tu vida. Si has jugado a un nivel ya super élite y tal, que dices, me han solucionado la vida, pero que a veces no es el caso. Exacto. Tienes que tener la cabeza... O sea, yo creo que cuando estás jugando a fútbol, sí que la prioridad es el fútbol, pero tienes ya que empezar los últimos años, sobre todo, a orientarte hacia dónde quieres tirar. Correcto. Y eso tengo que reconocer que en el fútbol antes... No sé, eso no sé. Y ahora no lo sé, Cuidado, ahora tampoco. Bueno, soy yo de que sí. ahora piense, bueno, sí, poca gente piensa en el después. Puede ser. Porque ahora a lo mejor económicamente son más superiores que en nuestros tiempos. Ahora la cantidad de dinero que dice, bueno, con esto voy a tiro yo. Seguramente. Y nadie piensa, digo, bueno... Pero tampoco es que la vida es muy larga, yo siempre digo, la vida es muy larga. Pero David, independientemente del dinero que ganas, que te puedes tirar una vida cómoda sin hacer nada, es que no se puede hacer, no puedes vivir sin hacer nada. Eso sí que es verdad. Es que no puedes vivir sin hacer nada. Te entras en una depresión si no haces nada. Yo he tenido compañeros que claro, de la noche a la mañana dicen, pues es que yo me levantaba a entrenar y ahora es que no tengo ganas de levantarme. ¿Qué hago? Sí, o que te levantes a la misma hora. Te levantas a la misma hora y dices, ¿y qué hago? ¿Y dónde voy ahora? Si no tienes un objetivo, no te marcas un objetivo o un proyecto tal, la verdad es que yo creo que incluso para la cabeza, yo creo que... para la cabeza que sí. Que no... Por eso hay que tener siempre algo, lo que sea. Pues a cada uno pues lo que le guste, pero siempre algo, porque si no puedes entrar en un problema mental importante. Sí. Vamos a entrar un poquito en la actualidad, de la gente que ya empieza a preguntar del equipo y todo eso. ¿Qué jugadores creéis que son más importantes para acabar el año en el equipo? Todos, si al final todos, pero de un equipo en concreto, Juan, o el Barça, el nuestro. Esto es de... Vale. El nuestro, yo personalmente me gusta muchísimo Fermín. Es un chico que le da mucho al Barça, ya no solo en el aspecto futbolístico en concreto, en el técnico-táctico, sino en la vitalidad con la que juega el partido, en la energía que le da, como pues, le da Gavi cuando estaba Gavi. Y son jugadores que te dan ese extra de energía y para mí son importantísimos. Ojalá se recupere Gavi antes de final de temporada y que nos dé ese plus de energía que a veces el equipo necesita. Ese tipo de jugadores. Yo en mi caso, por ejemplo, una de las cosas, y creo que ha sido un acierto muy importante, es la portería. Joan García, sí. Yo para mí mira que a mí Ter Stegen es un portero que me gustaba mucho, pero también creo que el cambio generacional... Tocaba. Bueno, tocaba. Yo creo que más que tocaba, a lo mejor tocaba de aquí 2 años, pero se ha dado la circunstancia que en y que Joan García estaba ahora a tiro. Estaba a tiro para poderlo jugar. Y luego para mí, un futbolista que para mí jugaría siempre conmigo es Cubarsí, por ejemplo. Creo que es un jugador cumplidor. El otro día para mí fue de los mejores. Y para mí es un jugador que va a ser importante en el Barça. Cubarsí. Ya lo es, pero que será más. Yo creo que va a ser el que tiene que liderar la defensa, que ya ahora, yo creo que la pareja con Íñigo Martínez era un tándem perfecto, porque él empezaba, era un jugador que cumplía siempre, que trabajaba, y el otro pues le daba esa punta de agresividad que creo que ahora a lo mejor creo que ahora al Barça le falta, ahora actualmente la defensa creo que le falta. Y luego, como ha dicho el Fermín para mí es un jugador que trabaja y además tiene gol. Sí, tiene gol, que es importante. Tiene energía, entiende el juego. Sí. Y luego yo también pienso que a nivel vestuario Rafinha es un jugador importante a nivel de dar ejemplo al resto de jugadores, y más cuando hay ahora tanta gente joven. Creo que es importante que haya una persona del vestuario que dé ejemplo y que sea el primero en ir a buscar los balones, el primero en trabajar, Y yo creo que ahí es importante para llegar a hacer un equipo mejor a futuro. Sí, y un jugador que para proteger a uno de los mejores jugadores que hay en este momento, que es Lamine.
sin duda alguna. Es importante proteger a ese chico en todos los sentidos. Totalmente, Y creo que, como dice David, Rafinha en el vestuario, ese es uno de esos jugadores que está pues, asesorando y protegiendo a un jugador que será vital en el futuro. Pero aparte, ya es vital ahora, pero más. Yo lo que digo, que aparte de eso, de ejemplos, de eso, el ejemplo lo da él en todos los sentidos. Está en el campo y es el que más corre, el que más pelea, el que más lucha, no habla, no protesta ni nada, y es un veterano. El veterano, que todos los chavales jóvenes miran al veterano, a ver lo que hace. Si el veterano no corre, tampoco. Y el veterano está corriendo más que los jóvenes. ¿Sabes con qué lo Bueno, con el ejemplo, al final tienes que... Sí, lo tiene. Que enseñarlo con el ejemplo, porque si tú dices de hacer una cosa pero luego tú no la haces, al final pierdes toda la fuerza. Ya has nombrado también a otro, a Fermín, que es otro que chaval pero es que sale al campo y lo ves y dices, Con la energía, con pelea, y tiene encima lo que dice David, tiene gol. Y encima tiene gol, o sea que son chicos que dicen, muy jóvenes, pero en el campo parece un veterano. Sí, es que ahora podemos decir que hay gente muy joven que está sacando las Pero castañas. es muy madura, ¿eh? Sí. Gente joven muy madura, Juan. Que tiene que ser muy difícil gestionar todo esto, de gestionar con 17, 18 años lo que están viviendo ahora. Mucha gente me dice, es que claro, mira el gesto que ha hecho, Digo, pero tú con 17, 18 años, ¿qué harías? Son muy maduros para su edad. También maduramos ante los futbolistas. Sí que es verdad que mucha gente tiene el ejemplo de Messi, Xavi, Iniesta, que eran futbolistas, para mí, que eran la excepción. Son la excepción, que dices, hostia, tíos muy buenos, que lo tienen todo, y encima que tienen súper centrados, con los pies en el suelo. Es que conseguir eso es lo difícil. Pero es el ejemplo a seguir. Exacto. Es el ejemplo a seguir. Sus de chavales están haciendo igual. Sí. Es el ejemplo así. Se habrán mirado a los compañeros de atrás y digo, pero es que no están decepcionando. Sí. No puedo decir que los Xavi y los Siniestros eran unos fenómenos, ¿sabes? Pero es que estos chavales... Sí, si ahora te pones a hablar, lo ves y... Porque es el primer año, pero dices, pues ya son unos fenómenos. Mira cómo pelea, mira cómo lucha, mira cómo mete goles. Y cómo juegan al fútbol. Y estos Xavi y Iniestas empezaron a jugar con 21, 22 años, no con 17, 18. Correcto, correcto. Esto es, la verdad es que es una maravilla ver al primer equipo ahora, con tanta gente joven. Es que da gusto. Sí. Y yo los entiendo, pues he pasado por la Masía y sé lo que sienten. El estar ahí, ahora pues, es que es una oportunidad única y aprovechar la coyuntura pues el club pues económicamente no está en sus mejores momentos, joder, está dando oportunidad con los chicos que están rindiendo. A tope. Que están rindiendo, que es que bueno, vamos a pasar un par de años a ver si se adapta. No, si es el primer año, pum, a competir. Es una maravilla, es que da gusto ver a los chicos. Aquí una dice, ¿qué rivales internacionales consideráis más peligrosos de cara al resto de temporada? Esto ya lo metemos en la Champions. Acuérdate una cosa, yo hubo un jugador joven de estos, que en prensa y en la televisión dijo que para la Liga Española no tenía un equipazo, pero que para Europa nos faltaba algo. Yo me quedé sorprendido. Tiene valor el chico sí, es lo que siente. Yo estoy de acuerdo también. Yo pienso cada que vez lo me acuerdo y digo, hostia, pues tienes toda la razón del mundo. Yo chaval, creo que la Liga Española, tenemos equipo para estar arriba y para ganar la Liga con muchas posibilidades. En Europa sí que es verdad que yo creo que sobre todo el fútbol, los equipos ingleses que son físicamente muy bien, incluso el Bayern, son equipos que nos van a dar mucha guerra. Sí, la intensidad y el ritmo, sobre todo. El día del Chelsea nos pasaron por encima con el ritmo, no solo con Y el ritmo es otro, entonces el año pasado lo tuvimos, la temporada pasada lo tuvimos ese ritmo, lo tuvimos durante casi toda la temporada. Pero hay equipos rivales como el Paris Saint-Germain, como el mismo Manchester City, como el Liverpool, aunque está mal. Es el ritmo, el Chelsea, el Arsenal. Es decir, estamos hablando, mira, de equipos ingleses, metiendo el Bayern metiendo el Bayern, el PSG, son los que ahora están a un ritmo superior. Pues si el Barça vuelve a la intensidad y al ritmo que tenía la temporada pasada,
Bueno, hay que confiar que todas las posibilidades. La vuelta de Rafinha nos va a dar eso. Es que ahora estamos ya casi todo lo que habían hecho. Sí, están Rafinha y Pedri no otra estaban vez. ahora y yo creo que eso les van a sumar. Gavi, a recuperar la intensidad de Gavi es importante. Sí, a ver si llega con ritmo. yo no sé dónde metemos a tantos. Exacto. Yo, Sí, Fermín, Gavi... Pero es eso una es una rota- cosa. es rota- Gavi sí. va a tener problemas de entrada. Sí, no, Para seguro, mí. seguro. ¿Por qué? Porque ahora hay un centro del campo que sobra gente buena. Dice, no, es que son buenos. Y dice, sí, o sea, sí. ¿a quién saco yo Claro, ahora? pero es que tienes tantos partidos que sí, te da la bien, posibilidad eso de poder meter, Eso sí, meter a los jugadores. Es decir, Copa del Rey, Champions, Liga, Selección, Copa De del Rey. jugar, poder jugar. Claro, y al final tienes un hueco para Sí. todos. Yo creo que hay en el centro, el único fijo que hay en el centro es Pedri. Ese no lo Intocable. vamos, intocable. Ese es Los demás pueden intocable. cambiar lo que tú dices, cámbialo porque Eso es. juegan más, juegan eso menos. es. Pero el Pedri, Joder, chico, Juan de que Jong, no lo toquen de Jong, porque- está Bernal el otro día. Al otro día, Bernal, son chavales que pueden entrar Sí, y el lo hacen muy otro bien. mediocentro que tenemos ahí, Casado Casado, también. Casado, quiero decir que, sí, sí. pero lo que de Pedri es Pedri es algo, otra ese historia, es otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Yo creo que eso, yo creo que a nivel Liga Española a Champions hay que dar un Aumentar el ritmo de la pasito intensidad, más, intensidad, más Pero pueden intensidad. aumentarlo. Sí. Seguro, Al final sí, hay que pensar, sí. cuidado que Claro, lo físico es lo claro, físico. pero si es que tienes un plantillón. Es que tienes un plantillón. Sí, sí. Tienes a ver, quitando a Lamine y a Rafinha y a Pedri, sí. y los laterales. Los laterales. Pero hay 4 o 5 puestos que tú puedes ahí y que si mueves un par de piezas puedes seguir rindiendo igual. Y Eso puedes sí. Bueno, ya hemos movido una, ¿eh? y puedes Ya mantener el hemos ritmo. movido una, hemos metido un extremo nuevo y a Lamine en el A Lamine centro. en el centro, eso. Tipo Messi. Sí, sí. Haz lo que quieras. Y va a hacer, y si juega así, Ojo. va más. Si se va más, adapta porque ahí Si se adapta va a y- ser la recera. Que es un genio, Le ese pega tipo. fenomenal a la portería, mete unos pases de gol Ese impresionantes. chico ve el fútbol con una claridad y una rapidez. Sí. Bueno, pues al final eso es un Son talento dones que que te eso da, es, dones que te que da te- Dios y él lo tiene. Te toca con la varita y dices Eso. tú y tú. Y encima parece que está centrado. Es un Parece, chico, sí. da la Yo lo sensación veo. Para mí lo que la presión no le puede, porque sale a jugar al fútbol como lo ha hecho siempre, como dice él, en Mataró sí que hay presión ahí en el barrio de su barrio. Pero tienen descaro. Yo creo que ahora en el fútbol yo he hecho en falta jugadores No, yo- que a mí tengan me descaro a la hora de preguntaron- encarar. Ya lo tiene, y ya lo tal, tiene. A mí me preguntan, ¿cómo has visto el lío? ¿Te gusta? Digo, es un equipo que no tiene descaro. Es igual. Falla una, es igual. Falla dos, es igual. Falla, Sí, intenta y lo tiene intenta. descaro, no tiene importa descaro, un sí. pito, ¿no? Sí, Y sí, al sí, final sí, lo sí. consigo. Antes no fallabas una, vale, la segunda. escondías, ya la segunda ya le daba al otro y ya hazlo tú. Sí, pero bien. es una maravilla ver a los chicos cómo compiten de bien. Bueno, compañeros, gracias por esta Un tertulia. placer. Ahora vamos a responder a 3 preguntas que nos de la gente que no sé, unas preguntas, y ahora lo haremos en un duelo fratricida. Aquí se va a ver En el futbolín. quién iba al colegio o quién se vamos saltaba a las ver, clases. ¿eh? A ver cómo... Yo no tengo carrera universitaria. Venga, pues vámonos para allí. Venga, vaya, cojo los blancos yo. Da igual. A ver, ¿Qué cambiado? tú tienes la bolita, Tú está ahí. tienes la bolita. Ah, ¿aquí? O sea, vale, ahora tiras, jugáis Ah, y cuando se meta un gol se para ya. Venga, y paramos, ¿no? Paráis y ¿Ya podemos empezar a jugar? Venga. 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 A ver. ¡Epa! Vamos. 1-0. Pregunta. Jan Cusiné Sierra dice: ¿cuál ha sido el momento que has sentido más orgullo de llevar la camiseta del Barça? Bueno, yo en mi caso, pues fue, yo puedo decir que fue el primer día que me vestí de blaugrana. Lo que está claro es que lo que pasa es que fue eso en categoría Levines y bueno. Y luego también tengo que reconocer que en casa tengo una foto con Ronaldo, con el del Madrid, Nazario. con el Nazario. Nazario, y él está con la camiseta del Barça y la tengo así de grande en mi casa. O sea que también estoy orgulloso de que la lleve él. El mío, sin duda, el debut en el Nou Camp.
Sí, ¿no? Eso fue algo que lo llevaré siempre. Ya te digo, cada vez que hablo de ello se me ponen los vellos de punta. Pues que sería Pero importante. jugar, soñar tantas noches abriendo la ventana de la Masía y que llegue ese momento, pues fue lo máximo, sí, sí. Eso sí que lo pasa, los que venimos de fuera ya no tienes tanta Sí. emoción, porque tú ya vienes, yo venía de Elche, por ejemplo, de Ya primera, directamente. estaba jugando en primera y ya había jugado aquí contra el Barcelona 3 veces, ¿no? Pero Pero eso es que que estar ahí, ver la Masía, ver el... Correcto. Pero es que llevan muchos años allí y su ambición es esa y tiene que ser especial. Yo llegué con 15 años, 4 años ahí luchando para que... Y que llegue el momento es maravilloso, la verdad. Bueno, vamos a por el 1-0 gana Barça. Venga. Barça. Hotel Camp. Te vas. Tú has jugado mucho a esta, Es que tú tienes carrera, yo no. Tú tienes carrera, yo no. Dice Marta Pons Torrent, diu, quin és el millor gol que has fet mai? Bueno, el mío está claro, ¿no? Tú ya está claro, pero el de- dale de entrada primero, a ver si te acuerdas de alguno. Yo puedo decir que el gol, porque me acuerdan mis amigos, es el Barça-Logroñés, perdimos 8-0 y marqué yo en propia puerta con vaselina en Doni Cedruna. Con eso te lo digo todo. Con eso te lo digo todo. Ese es el que me acuerdo más. Pero también sé que has marcado algún gol que otro. Y yo he visto en el marcador del campo del Barça, Clotet, propia puerta. O sea que... Bueno, No, pero- pero lo que dices, habrá metido Sí, alguna sí, vez. no, han habido, yo por ejemplo, el equipo que se me ha dado mejor de marcarles ha sido el Sevilla. Al Sevilla han metido tres Hostia, goles. Sevilla. 3 Le goles. va sí, de sí. cabeza muy bien en los corners, en las faltas. Bueno, era la única opción que tenía era eso, me dejaban subir solo en los corners. Hombre, que la estatura que tiene, estar ahí de gol. Y el mío de la Recopa, el de Real Zaragoza, al final, pues lo que significó para un club como el Real Zaragoza ganar un título europeo, ¿no? De la manera que lo ganamos. Fue impresionante, nos acordamos todos de ese gol. Sí, fue algo, una locura. Yo tengo uno que no lo he vuelto a ver nunca más, Tuyo. mío. Una falta al borde un poquito fuera del área. Iba a tirarlo Babá, que en aquella época lo tiraba todo, Babá lo tiraba hasta los córneres. Y llega, había uno que le llamábamos el Tomateta, que era Hernández, que vino del Atlético de Madrid, y era bajito, por eso llamábamos Tomateta. Y vino y le dijo a Babá, no, tú quítate, te lo va a tirar Juan. Y yo digo, Hostia, qué bueno. si no hemos No hemos nada, practicado. ponte aquí y verás, yo te la levanto y tú le pegas. Digo, tómate, yo, que no hemos ensayado ni nada, que, pégale, que tú le pegas bien. Bueno, se puso, metió, me la levantó, le metí a la volea. cuadra. Vamos, no me lo creía ni yo, ¿vale? Y sin embargo, fíjate que, como tal, que vas a tirar directo a la barrera, ¿vale? sí, sí. Me la levantó Y eso no es. y no lo era he visto habitual, a ¿eh? ningún equipo No era lo hacer habitual. esta jugada. Sí, no era lo habitual. No habitual. Solamente se hacía cuando él estaba embarrado el campo, Exacto, estaba sí, con agua. levantabas porque pero pesado. por necesidad. no Pero ese gol, fíjate, llevo cuando era 50 o 60 era años, raro, y no sí, ha sí, entrado, sí. ha entrado. Bueno, venga, Bueno, vamos a por el- tenemos Dejémonos. dos más, vamos. Sí. Para. Espera, que... No vale vender el partido. No lo estoy vendiendo, no lo estoy vendiendo. He visto unas señales, Venga. Ya veo. Bueno, vamos a ver. Andrés Ríos Serna dice, ¿con qué compañero de vestidor mantienes una fuerte amistad a día de hoy? Yo lo tengo claro. Yo también. Sí. Bueno, Pues claro. contesta. ¿Él? Conteste David. Es más, yo soy el padrino de su hija y su mujer es la madrina de mi hija. Es un compañero que tuve en el Logroñés, que Nayim lo conoce, que se llama Antonio Jubera. Y la verdad es que
Gran hemos persona. guardado mucha amistad a nivel de las mujeres también, porque al final las mujeres... Son las que mandan. Las amistades muchas veces que mantienes son gracias a las mujeres y nos vemos, él vive en Logroño, yo vivo aquí en Barcelona y una vez al mes nos vemos y la verdad es que mira, es una amistad muy bonita, muy bonita. Es verdad que tengo otras amistades también que nos vemos bastante, pero el que más quizá es con Antonio Juera. Yo tengo unos cuantos, pero el más importante para mí es Íñigo Lizarralde. Íñigo Lizarralde, que jugó en el Atlético Bilbao muchos años, y luego coincidimos en la selección española en el Mundial del 85 y fuimos compañeros en el Real Zaragoza. Y no entiendes la razón por qué. Te haces una amistad fuerte y duradera y hasta ahora. Hasta ahora, cuando nosotros nos tenemos que felicitar, tenemos el grupo de la Recopa, pero él y yo nos llamamos personalmente para felicitarnos y eso ya... ¿Habéis mantenido el grupo de Recopa? Sí, a diario hablamos, felicitamos los cumpleaños, después de 30 años. Y tanto, Eso es bonito, aguantar una amistad así. Somos un grupo humano extraordinario, fue uno de las partes importantes del éxito de ese equipo, de esa calidad humana que tenía ese vestuario. Muy bien. Venga, vamos a por el último gol. Último. Venga, el último. Aquí nos jugamos, ¿eh? Yo Juan. Oh, ya está, ya lo tengo. Ay. Me he venido para atrás, ¿eh? No está aguantando el resultado. Sí. Este va a durar, ¿eh? Este va a durar, ¿eh? Uy, que la pare. Ahora... No. ¡Dios! con calidad. Ey, al palo largo. Empate. Al palo largo. No, falta una pregunta. De Jordi Castellà Castilla, dice. ¿Hay alguna cancha o campo que fuera especial de jugar? Por el público, por el agua, por el viento, lo que sea, que tenga que haber. Independientemente del no camp, ¿no? Que fuera muy especial para vosotros, sí, Independientemente del no camp, ¿no? Vale. Bueno, pues sería fatigado, no, el no camp, ya está. Yo lo tengo claro. yo también. Yo para mí el campo que recuerdo más fue el Bernabéu, porque fue un partido que empatamos a 0 y yo creo que defendimos casi todo el partido y teníamos de portero a Andoni Cedrún que no sacaba de portería. ¿No se acaba? No sacaba y tuve que sacar a lo mejor 50 veces y antes se jugaba poco en corto. Balón arriba, corriendo hasta medio campo, llegar allí para que luego volver otra vez atrás para volver. Y yo creo que es de los campos que recuerdo decir, hostia, qué largo se me hizo ese partido. Pero aparte de local, en mi caso personal, aparte de local del Barça y el Zaragoza, obviamente, donde más me gustaba jugar era en San Mamés, por el ambiente. Es muy, sí. El ambiente de San Mamés es casi único en España. Casi no, único, Sí, porque casi único. se vive allí en es Sevilla especial. también, el Betis alguna vez, tal. Pero el antiguo San Mamés era como más acogedor. Lo que era más- San Mamés antiguo era... Y luego los jugadores eran honrados, duros. Te gustaba jugar contra gente así y el ambiente era extraordinario. Y si jugabas bien, la afición rival te aplaudía. Es que era era especial jugar allí, sí. A mí el único sitio que me aplaudieron de rival ha sido en el Madrid, cuando le metimos 0-5. 0-5, el mítico 0-5. La gente al final nos aplaudía. Hostia, bueno, digo, hostia, yo me quedé sorprendido, pero digo, bueno. Qué bueno, qué bueno. Un buen baño les debiste meter. Este Para partido que te aplaudan. sale mucho en la tele, ese 0-5. Pero a ver, nos sorprendió, ¿vale? Con 0-5 la gente pues decía, uy, aquí te van a... sí. La gente se aplaudió y digo, bueno, pues bueno, salió todo perfecto. En San Mamés ha salido mucha gente aplaudida. Bueno, chicos, Juan, Muy bien. dejamos en el 3-1 para no... Para, Sí, no, mejor que sí. que no sea 4-1, pues si no Eso ya es. goleada. Ya, luego ya. Vamos a maquillar el resultado un poquito porque... No me lo esperaba, no lo veía el jugador de fútbol, ¿eh? No.
Gracias por venir. Un placer. Bueno, muchas gracias. Ya nos veremos nosotros más a menudo. Sí, Sí, pues yo estoy al lado, yo estoy al lado, estoy a hora de avión, A ver Puedes si venir a te- jugar un ver si te un haces partido. socio, ¿nuestro? Sí, pues es que lo era. Ya sabes que lo era. Pues Vuelva aquí. allá con Oriol lo organizamos. Con Oriol, vuelves a casa. ¿Algún partidito? ¿Ves a jugar algún Yo partidito? jugar ya no. Ya jugar ya no. Animar. Eso sí. Sí, ya que está. juegue, que está A ver si jugando. el-